la parte de lo que es contenido, pero ustedes ya lo siguen. ¿Se acuerdan cuando lo he mandado en un drive? Está ahí en la pestaña el contenido de la semana 7. Tienen que relacionar esa semana 7 con los casos problema. Ahora, en el caso, por ejemplo, del doctor Baptista, cuando les he indicado de la relación, igual va a ser, es parecido a lo que hemos hecho en la docencia. Para que me entiendan un poquito más, es prácticamente lo mismo que hemos hecho en la docencia. Ya he podido quedar con los doctores, entonces ustedes se preparan de esa manera. El día de hoy les he pedido que ingresen porque tenemos que ver este tema y quisiera, por favor, que vayamos viendo las partes más importantes porque solamente vamos a tratar de llevar, digamos, muy rápido porque vamos a hacer solamente una sesión para no perjudicar también su día viernes, que sé que tienen muchas cosas que hacer, pero de todas formas, eso. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? El lunes entonces es tipo codocencia, aunque no es, entre comillas, codocencia. ¿Dudas? ¿Está claro? Anaí. Doctora, buenas noches, perdón, o sea, entré un poquito tarde. Se tendrá que entregarles el informe con la correlación o cómo. El día de la codocencia, ¿se acuerdan que no han traído informes? Pero sí yo les voy a pedir el informe, como siempre, porque ustedes tienen que subir a la plataforma una evidencia, ¿ya? Entonces, esta semana ya tendrían que tener su preinforme y la siguiente semana sería su informe, porque como han visto en plataforma nos piden esos dos elementos y nada más. Y obviamente que van a hacer el trabajo, o sea, la defensa va a ser grupal. Había una sugerencia de un doctor, voy a decir su nombre, pero que indicaba que, que podrían hacer ustedes, un tipo de defensa individual, pero se les he planteado y les he indicado que si podíamos hacerlo como la codocencia. Como dos de los docentes han aceptado hacer de esa manera, pues que ustedes quieran hacerlo individual, no creo, ¿no? ¿O sí? A No, ver, no, quiero doctora. escuchar. No quieren individual. Ya, y además conviene, ¿no? Y aparte, sí tienes razón. Yo estaba viendo otro sistema, pero me han dicho que no, que es mucho tiempo, perder mucho tiempo. El sistema que yo quería plantear era que ustedes puedan hacer un tipo de dramatización sobre el caso problema. Tal vez se podría, de aquí a unas 2, 3 semanas, volver a preguntarles a los docentes si podemos hacer un tipo de simulacro para que me entiendan del caso problema y así también no sea algo tan estresante para ustedes y puedan relacionarlo un poquito mejor. O sea, esa era la idea, ¿no? La que tenía. Como me han sugerido sus docentes que quieren hacerlo de esa manera, que sea como codocencia, voy a ver eso. Vuelvo a repetir, había dos opciones, una que sea individual, pero que más bien, bueno, dos personas, dos docentes, y yo creo que hasta conmigo seríamos tres. Vamos a hacer de la manera de la codocencia, ¿ya? Entonces, en eso nos quedamos. Solamente, por favor, informe, sí, para la próxima semana, preinforme, informe. A mí me tienen que presentar eso. Lo vamos a verificar y lo suben a plataforma. Eso les pediría. No es para presentar solo, o sea, sus docentes, sino para mostrarme que han hecho los preinformes, lo voy a firmar y lo van a subir a plataforma. ¿Está bien? ¿Está claro, chicos? ¿O dudas tienen todavía? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Los jóvenes que estaban con micrófono encendido, Joel, Jenny, no, perdón, Joel era, ¿no? Joel Doctora, ¿Está claro? perdón. Ya, está bien. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, por favor, no les pido que prendan su cámara y es complicado para mí ahorita, lo voy a tratar de hacer. Es esto, a ver, cierto. Hay una joven que sí intentando. Ya. En lo posible, si es que pudieran, algunos sí me gustaría verlo, pero si no se pueden, no. ¿Ya? ¿Están viendo por ejemplo, ahorita están viendo lo que es la mitocondria o no, jóvenes? Sí, doctora. En la pantalla. Ya, perfecto. Muy bien.
Entonces, vamos a hacer un poquito de la recapitulación que habíamos, les había ido adelantando en la clase teórica y les había planteado que la mitocondria tiene una teoría. Voy a partir desde la teoría. Claro, un momento más, ustedes quieren participar, aunque no va a haber tiempo. Les había hablado de la teoría endosimbiótica, deben estar acordando de esa teoría. ¿Qué decía la teoría simbiótica? Decía que la mitocondria en realidad era una bacteria que se había accionado, si podemos decir, o interiorizado dentro de lo que era una eucariota antigua, entre comillas, ¿ya? Y posteriormente se habían facilitado algún tipo o sea, tenían una función común que podía ayudar tanto a la célula normal como a la mitocondria como tal. Es decir, que tenían que ambas tener un beneficio, ¿no? de esa incorporación mitocondria. Entonces, nosotros cuando vemos la mitocondria, hemos dicho que no va a entrar en lo que es el sistema de endomembranas. ¿Por qué no entraba en el sistema de endomembranas? Habíamos indicado que la mitocondria tiene una actividad, incluso se puede particular, función particular. En general, como estamos en la pantalla, la mitocondria tiene una membrana doble, la membrana mitocondrial interna y membrana mitocondrial externa. Si están observando también, podemos ver que la membrana mitocondrial irregular, si podemos decir casi muy irregular. ¿Por qué es esa característica? Porque está dando la forma a lo que es otro tipo de organización interno que corresponde a las crestas mitocondriales que ustedes están viendo. Entonces, membrana mitocondrial externa, totalmente de una forma regular. Esto siempre hablamos, las jóvenes, empezamos de estructura y luego pasamos a función. Y por último, la membrana mitocondrial interna, que tiene una forma totalmente, digamos, eh, formando lo que vienen a ser las crestas mitocondriales. Vamos a decir también que internamente tenemos otros elementos. Uno de esos elementos corresponde a la matriz mitocondrial. Como están observando, dentro de la matriz mitocondrial vamos a tener, por ejemplo, lo que es el ADN. El ADN es muy característico, por si acaso, eso es pregunta, alguna vez les he preguntado, una célula parecida a la célula procariota, ¿ya? O sea que tiene una forma circular, tiene una doble hebra y no está encapsulada, así podemos decir, en una cubierta. Va a actuar junto con lo que es el ARN mensajero que se puede, y el ARN de transferencia, la duplicación, Pero la particularidad, ¿en qué consiste de la mitocondria? Que va a tener una fusión, me voy a adelantar un poco a lo que es la fusión y la fisión, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que se va a dividir por fisión binaria, o sea, se va a partir, en otras palabras, la mitocondria. Y también se va a incorporar, por eso estoy diciendo fusión, se va a volver a formar nuevamente de dos segmentos de una mitocondria, digamos, dividida, va a volver a incorporarse para formar nuevamente otra mitocondria. De ahí que se había dicho que hay varios órganos que tenemos nosotros, entre ellos el hígado, el tejido muscular estriado que habíamos comentado. Les había dicho que de acuerdo a la función tiene la cantidad y la estructura específica de la mitocondria, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir también? Se van a cumplir ciertos ciclos ahí, directamente. En la parte, por ejemplo, de lo que vendría a ser esto de lo que es la membrana, entre la membrana mitocondrial interna y mitocondrial externa, también va a tener otro espacio, el espacio intermembranos,
También tiene otro nombre, eso en su literatura van a estar buscando porque tiene otras distintas funciones de incorporación enzimática en especial, que es lo que es la cámara externa, ¿ya? Entonces, hay elementos importantes. ¿Qué les llama la atención? A ver, los que están ahí, quisiera saber si están presentes. Cuando ven la gráfica, ¿qué es lo que están viendo también que no he mencionado? ¿Quién me puede decir? Rapidito, rapidito, si no participan, no va a haber otra, no va a haber otro momento. ¿Qué están viendo que no he mencionado? Hemos hablado de proteínas, hemos hablado también porque va a sintetizar proteínas a nivel de lo que debería ser los ribosomas. Por eso he mencionado el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Y hay algo importante. No les he dicho que cómo ingresan los elementos. Ustedes saben que se van a sintetizar lo que nosotros conocemos, por ejemplo, con las moléculas, las macromoléculas. Ya se acuerdan que habíamos mencionado lípidos, proteínas, carbohidratos, todo eso. Pero hay una cierta restricción, podemos decir. ¿Será la restricción en la membrana externa o en la membrana interna? Creo que, como siempre, no veo manera. Bueno, Eso no sería entonces, la purina. a ver, joven, Max, me Serían las purinas. estabas participando. Y ya, muy bien. Las purinas, ¿dónde se encuentran? En la membrana externa. Entonces, esa es su característica. Van a entrar, por ejemplo, moléculas, y podemos decir, de alto peso molecular es importante. La diferencia con la membrana mitocondrial interna, que en este caso tiene una acción restrictiva, o sea que no van a entrar fácilmente estructuras que tienen un cierto peso molecular que ustedes seguramente me van a decir en la clase teórica del día martes. Hablamos de kilodaltons, que ya saben ustedes, estamos hablando de pesos en moléculas, aproximadamente 4.000, 5.000 kilodaltons. Es el límite, digamos, para el ingreso de este tipo de moléculas, ¿ya? Entonces, la membrana externa, estamos diciendo que no es tan restrictiva, y la membrana interna que sí es muy restrictiva. Ahora, aparte de eso, tenemos lo que es la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, por ejemplo, vamos a tener varios ciclos que van a hablar ustedes la siguiente semana. Uno de esos ciclos corresponde al ciclo de Krebs, ¿ya? Otro ciclo, hemos hablado también de la oxidación de ácidos grasos, la oxidación de lo que es el piruvato, se va a asociar a lo que es el ARN ribosomal, y vamos a ver, por ejemplo, que a este nivel vamos a tener subunidades, que serían, entre comillas, que serían de mayor concentración. ¿A qué me refiero con los ribosomas, subunidades? Me estoy refiriendo al poder de sedimentación. ¿Se acuerdan cuando decíamos como el peso que tenía el sedimento, que tenían algunas estructuras? Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que vendrían a ser los ribosomas, en este caso, van a tener un poder de sedimentación parecido, otra comparación a lo que son las células procariotas. Estamos hablando aproximadamente de unos 50 S, ya sabemos, hablamos de sedimentación, ¿ya? Y estas proteínas o estas porciones que están viendo ustedes, la porción F0 y F1, ¿a qué me estoy refiriendo con esas porciones? Esa es la pregunta en realidad. ¿Quién me puede decir? ¿A qué me refiero con esas porciones? ¿Alguien? ¿Alguien que esté ahí? ¿Dónde se va a encontrar, por ejemplo, la porción, la cero? Eso. ¿Y dónde se encuentra la porción F1? Estoy hablando ¿qué se llama? De proteínas. ¿Dónde estarían específicamente? ¿Qué me puede decir? Doctora, ¿la porción F1 se encontraría en la matriz mitocondrial? ¿Ya? ¿Pero dónde? ¿En qué parte específicamente? ¿Se podría decir dentro de las crestas mitocondriales? Ya, entonces una prácticamente estaría actuando a nivel de lo que vendría a ser la membrana mitocondrial externa, ¿no ven? La porción F o proteína, digamos, que se va a unir es la F0. Y la interna, ¿cuál sería? Por ende será la F1.
Voy a hacer, les estoy pidiendo esa diferenciación porque también entra en el examen. Entonces, por favor, acuérdense de esas porciones que no están, o sea, que no están, unas se van a incorporar directamente en la membrana mitocondrial externa y otra en la membrana mitocondrial interna. Cuando tú me dijiste la porción de F0, estamos hablando de una proteína que se va a unir a esta interna, ¿ya? Y se va a unir ¿para qué? Para que tenga ahorita vamos a ver unas diapositivas donde ustedes van a ver esa idea de un segmento o un sector proteínico donde van a pasar algunas moléculas, ¿ya? Entonces hablando de la F0. Y cuando hablo de la F1, ¿a qué me estaré refiriendo? Es la parte interna, o sea, la que incorpora hacia prácticamente las crestas o la matriz mitocondrial, donde se va a encontrar también la síntesis correspondiente a lo que es la utilización de lo que es el ATP. ¿Ya? Entonces, morfológicamente, funcionalmente, cada una tiene pues una estructura diferente, ¿ya? No se olviden que las mitocondrias, el paso por lo que es citoesqueleto, todo eso, era precisamente esa vía que tenían para poder moverse. Les podría hacer muchas preguntas en este caso, porque hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en la mitocondria. Les había planteado la pregunta, por ejemplo, en cuanto a los espermatozoides, les había dicho, y lo que son los óvulos, eh, las patologías, porque ya vamos a llevar la siguiente semana, les voy a repartir las patologías mitocondriales. ¿Quién llevaría la carga, digamos, o la patología específica de la mitocondria? ¿El papá o la mamá? ¿Y por qué? ¿Cuál estaría llevando, digamos, esa patología? ¿Alguien sabe el dato de por qué, digamos, cuando se produce lo que es la fecundación, lo que es la unión del huevo o de lo que es el óvulo secundario y el espermatozoide, ¿en qué momento se pierde parte de lo que tendría que ser la mitocondria? Sí, pues es una pregunta que les voy a dejar pendiente para la siguiente semana, que creo que la mayoría me va a ir diciendo, acuérdense los segmentos que tiene el espermatozoide, ¿ya? Entonces, no se olviden esos puntos en cuanto a su estructura y en cuanto a su función, ¿ya? Hay otra cosa también, membrana mitocondrial interna va a tener que vendría a ser un transportador, es un transportador específico de esta membrana. ¿Saben a cuál transportador me estaré refiriendo? Que va, en pocas palabras, que va a ir partiendo, digamos, posteriormente y ayudando a que puedan ingresar algunos elementos. ¿Qué sería ese transportador? ¿Sabe alguien? Lo que ustedes van a averiguar la próxima semana y me van a decir qué es la carnina, ¿ya? ¿Qué será la carnitina? Entonces, es un transportador específico de lo que es la membrana mitocondrial interna, ¿ya? Entonces, donde va a pasar lo que es el ácido A, es una coenzima, y va a pasar, digamos, hacia el interior también esta ácido A para la mitocondria, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo ese punto. Eh, Uy, ¿por qué no quiere dar? ¿Eh? Ahora sí. Entonces, como funciones, la membrana, o sea, pero la mitocondria tiene varias funciones. Ustedes me dicen, o sea, sí me han dado el dato, me dicen, doctora, ¿tiene función energética? Sí, efectivamente va a tener una función energética. Pero ¿qué otras funciones más ustedes conocen de lo que es que se llama la mitocondria? ¿Habrá otras funciones más? ¿Participará en otras situaciones? Igual pregunto, porque sé que ahora no sé si estarán, el día martes ya les pregunto, pero lo que estoy dándoles son datos que tal vez van incluso en lo que es el cuestionario. Tiene otras funciones. Una de esas funciones es lo que, por ejemplo, va a participar en el fenómeno de la apoptosis. Cuando se va a liberar, por ejemplo, lo que es el citocromo C, y me va a decir a qué me refiero con citocromo C. Otro va a participar, digamos, en lo que es el almacenamiento de calcio, es otra de sus funciones. Entonces, no solamente es energético. Y ustedes saben que
cuando decimos energética, toda esa energía en realidad ha pasado a través de elementos, por ejemplo, lo que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, van a ir descomponiendo poco a poco esos elementos, la glucosa, ya saben que eso es externo, en la glucólisis vamos a ver que es una función externa, donde prácticamente la glucosa se va a ir fraccionando, ¿no ve? Por eso hablamos de lo que es el catabolismo. Entonces, esas son unas reacciones, digamos, moléculas de 3 carbono, reacciones del ATP. Entonces, vamos viendo, tiene pues, una función específica la mitocondria. Descomposición, el medio ambiente, tanto la luz solar como el oxígeno, el dióxido de carbono, van a ingresar y se van a convertir en medios también de techo. Ya saben ustedes que a la larga va a tener una función, digamos, va a jugar en una función que corresponde a la respiración celular aeróbica, ¿ya? Donde se va a producir oxígeno, ¿ya? Entonces, hay varias de sus funciones específicas, pero también hay otras que también van a complementar. Las mitocondrias y las relaciones simbióticas. Ya hemos dicho de cerca de que también va a colaborar tanto a la función, tanto dentro de lo que es la célula, como fuera. Por ejemplo, ATP, cuando hablamos del ATP, va a ingresar, como hemos dicho que tiene una función energética, por todos los ciclos que estamos diciendo, se va a producir ATP, pero más de fuera de lo que vendría a ser la mitocondria. El ATP también se va a producir a nivel de lo que es el citosol, ¿ya? Entonces, hay una relación también en cuanto a esto. En cuanto a la teoría simbiótica, antes, como les estaba diciendo, hay una cooperación entre el huésped y lo que vendría a ser la mitocondria, ¿no? Posteriormente ya se ha ido desenvolviendo o podemos haciendo sus propias funciones incluso de replicación, ¿ya? Entonces, también acá vamos a ver, tenemos varios tipos en cuanto a forma y en cuanto a función. Les había dicho que depende de lo ¿no? de la cantidad de mitocondrias que usted tiene. Por ejemplo, en lo que es tejido hepático vamos a tener una cantidad numerosa, estamos hablando de 1000 mitocondrias aproximadamente, ¿ya? El punto de estas mitocondrias que ustedes están viendo que no tienen la misma forma, se va a llamar glioma, por si acaso. Esa es una de las preguntas que se va a poder hacer para las siguientes clases que tengamos. Las formas son variables. En cuanto a su síntesis ATP, vamos a decir que cuando está en un estado más condenso, la mitocondria va a tener reducción en este caso. ¿Ya? También va a intervenir en otros ciclos, por ejemplo, ya vamos a ir viendo en la urea, no solamente en lo que corresponde al ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, la fosforilación oxidativa. Y ahí vamos a ir viendo dos conceptos básicos que ustedes me van a decir a qué me referiría con oxidación y reducción. ¿Ya? En cuanto a la membrana, me permite cambiar esto. En cuanto a la membrana mitocondrial interna, como hemos dicho, una de sus características importantes es que es impermeable, lo habíamos dicho, ¿no ve? Pero también tiene en su estructura, estamos hablando de que tiene pues un complejo proteínico y hablamos de un 80 o un 20%, ¿ya? Les había mencionado que también está lo que corresponde a un lípido específico que es la cardiolipina. La mitocondria no procede, no tiene lo que es el colesterol. Y si ustedes han visto en alguna literatura, por si acaso, eso también es importante, ven una menor cantidad de colesterol, porque así mencionan, puede haber una cantidad mínima de colesterol, podría ocurrir en algún tipo de bibliografía, pero por lo general en sus bibliografías van a encontrar que no tiene colesterol, ¿ya? En cuanto a membrana mitocondrial interna. Hablamos también
eh, tenemos dos tipos de transportadores, lo que les estaba diciendo. A ver, tenemos dos transportadores, uno que se llama TIN y el otro que se llama. Me van a decir a qué me refiero el día lunes o martes del transportador TIN TOM, pero para el transportador TOM se encuentra en la membrana mitocondrial externa y el transportador TIN se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Transportadores, vuelvo a repetir, de elementos que ya hemos visto, de moléculas, a eso me estoy refiriendo. Entonces, hay ciertos complejos proteínicos que en especial son 4 complejos en total y uno que nos va a ayudar al ingreso de lo que son los protones al final, ¿ya? O los hidrogeniones. Recapitulando también en la matriz mitocondrial se va a encontrar lo que es el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la beta oxidación de ácidos grasos y la formación de cuerpos cetónicos. Estoy haciendo énfasis en eso porque siempre les pregunto, ¿qué ciclos se van a realizar dentro y qué ciclos se realizan fuera de la membrana? Entonces, el ciclo de la glucólisis, por ejemplo, se va a realizar fuera de lo que es la mitocondria. ¿Ya? Está viendo también una relación de protones dentro de lo que vendría a ser la membrana mitocondrial interna, pero ya vamos a ver que esos protones tiene que haber un equilibrio tanto dentro como dentro como fuera de la membrana, o perdón, de la mitocondria. Entonces vamos a ver algunos ciclos que nos van a ayudar a equilibrar precisamente estas reacciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de algún tipo de enzimas que van a funcionar, vamos a ver que está la adenosina, la creatinasa, enzimas como la aminaclasa van a actuar justamente para la síntesis o digamos, para su síntesis de lo que son las moléculas, los convertidores de moléculas, ¿ya? O la fracción de las moléculas que están dentro del mitocondria. Tenemos bien que en lo que corresponde a la matriz mitocondrial se van a efectuar algunos ciclos que corresponden al ciclo de Krebs, importante, y la fosforilación oxidativa. Aquí es el punto importante que les estaba diciendo. Cuando hablamos de codificación, les había dicho aproximadamente que se va a codificar una mínima cantidad de proteínas dentro de lo que es la mitocondria y obviamente una mayor cantidad de proteínas codificadas hacia el exterior, ¿ya? O sea, dentro de lo que debería ser la célula como tal. Pero como tiene un ADN mitocondrial, como les había dicho al principio, tiene lo que es lo que es el RNA mensajero, lo que es el RNA de transferencia, pues sí se va a producir la síntesis de proteínas importantes, ¿ya? Entonces, también, como hemos dicho, sí funciona en el almacenamiento de calcio. La matriz mitocondrial tiene la funcionalidad también de replicarse, tiene una maquinaria que corresponde al ADN mitocondrial, ribosoma mitocondrial y al ARN mitocondrial. La matriz como tal, como también les había indicado, pues tiene toda la carga, todo lo que corresponde al ADN. Entonces, es una de las estructuras más activas, si podemos decir, dentro de lo que vendría a ser la mitocondria, ¿ya? O sea, hay varias funciones que van a tener dentro de ellos el ciclo de Krebs, perdón. Entonces, vamos a ir viendo, esto es importante, la membrana mitocondrial externa. La membrana mitocondrial externa es aquella que no permite el ser, digamos, es impermeable a ciertas moléculas, pero dependiendo su peso, digamos, les había dicho, su peso molecular en cuanto por ejemplo, hablando ya de los kilodaltons que les había dicho, estamos hablando de unos 5.000 aproximadamente. Aquí afuera vamos a tener un complejo proteico que corresponde al TOM y aquí corresponde la membrana mitocondrial externa al TIM.
Esos son elementos importantes para el paso de lo que vendrían a ser nuestras moléculas, ¿ya? Entonces, no se olvide su función en cuanto a, por ejemplo, la organización que estamos viendo de la membrana mitocondrial interna, de lo que son los complejos proteínicos, lo que están viendo ahí, ¿no ve? Estamos viendo primer complejo proteínico, donde va a actuar lo que van a pasar, lo que son los hidroquiniones, lo que debería ser el AT y el FAT, que nos van a ayudar también, que corresponden también a un complejo enzimático que va a permitir ese paso de protones. Ya vamos a hablar el día martes específicamente cómo se realizan ese paso de protones pues, dentro de lo que es la membrana mitocondrial interna. Ya les dije al principio que tiene que haber un equilibrio, porque si están fijándose ustedes, cuando hemos hablado de difusión, ¿se acuerdan cuando hablamos de difusión dentro y fuera de la membrana, de algunos elementos que van a estar incorporados adentro y fuera? Pues se va a acidificar, si podemos decir, el medio, ¿ya? Entonces tendría que haber pues un equilibrio de estos elementos, ¿ya? Entonces no se van a ir olvidando de esta parte de la función de lo que vendrían a ser este complejo proteínico que están viendo en la pantalla, ¿ya? También les había hablado del citocromo C, que va a actuar, ¿se acuerdan? Que hemos dicho que sí puede, que directamente vamos a hablar el momento que expliquemos lo que es la muerte celular, porque se va a incorporar hacia afuera de lo que es la membrana mitocondrial interna y puede producir ese tipo de apoptosis en general o muerte celular, ¿ya? O sea, en pocas palabras sería tóxico, si podemos decir, para nuestro medio o lo que es el citosol, digamos, de lo que es la célula, ¿ya? Entonces, las funciones, por ejemplo, energéticas que habíamos mencionado de la membrana como tal, vamos a seguir pasando. Aquí está. Hay una función, ya para que entremos ya en el tema como tal, porque estaba hablando de lo que son generalidades. Entonces, vamos a ver que las funciones son energéticas dentro de lo que es la mitocondria. No se olviden que todo lo que va a ingresar, ya sea lípidos, carbohidratos y todos esos elementos, pues se van a reducir también y se van a oxidar. Cuando hablamos de oxidación, les había dado un ejemplo. Por ejemplo, si estamos en un medio externo y colocamos un objeto, digamos, a que se exponga a lo que es este medio externo, por ejemplo, el aire, el agua, tiende pues a la oxidación. Pero ¿qué será el concepto de oxidación? El concepto de oxidación estamos viendo que es pues la pérdida de electrones. Y al contrario, la reducción corresponde a la ganancia de estos electrones. Quisiera que ese concepto lo tengan claro para la fosforilación oxidativa que vamos a llevar. Ahora, por ejemplo, aquí estamos viendo ¿me pueden decir, chicos, estoy mal o estamos entre 4 minutos aproximadamente? A ver, es que para ampliar la pantalla, son 4 minutos, ¿no? Que tenemos. Hola, ¿se encuentran aquí? Hola, chicos, ¿quiénes? Sí, doctor. ¿Están ahí? Están como 4 minutos. Y nos falta un poco las partes más importantes. Vuelvo a repetir, esa es la parte, digamos, introductoria. Eh, a ver, vamos a ir pasando rapidito. Los elementos que van a ingresar, o lo que son las moléculas, o van a pasar por procesos, digamos, de transformación de los alimentos. ¿Para qué? Para que se produzca energía. Estos procesos de transformación van a ir tanto lo que es a la respiración anaeróbica y lo que es la respiración aeróbica, ¿ya? Entonces, los carbohidratos, por ejemplo, en este caso, se van a convertir en lo que dice la glucosa, estamos hablando de seis que se llama carbonos en todo caso. ¿Por qué les estoy mencionando eso? Porque se va a ir degradando posteriormente o descompuesto en lo que son los diferentes ciclos cuando ingrese dentro de lo que es la mitocondria. Y también va a tener otra vía de no se necesita, por ejemplo, lo que es el oxígeno en este caso, que es la vía de lo que es el ácido láctico, ¿ya? Eso vamos a especificarlo,
pero quisiera que en esta parte nos concentremos, que es la conversión, justamente cuando hablamos de respiración celular aeróbica, se va a producir cuando hay oxígeno presente, ¿ya? Entonces, el piruvato, como están viendo ustedes, va a ingresar a lo que vendría a ser nuestro ciclo de Krebs, ¿ya? Y se va a activar esa cadena que ustedes están viendo acá de transporte de electrones, se va a transportar los electrones. ¿Pero de cómo? ¿Por qué? Porque ha habido gasto de energía, gasto de lo que es el ATP. Entonces, si vemos la comparación, digamos, entre lo que es la respiración, entre lo que es el ciclo de la respiración aeróbica y anaeróbica, decimos uno que no que va a necesitar el oxígeno y otro que efectivamente sí va a necesitar lo que es el oxígeno para completar su ciclo, ¿ya? Durante, por ejemplo, la respiración, nosotros una molécula, digamos, se va de o sea, cuando ingresan moléculas, digamos, y van a someterse a este tipo de degradación, se van a convertir, por ejemplo, lo que vendría a ser el dióxido de carbono, entre ellos y lo que es el agua, ¿ya? Entonces se utiliza lo que es nuestro también, lo que es el ATP en este tipo de reacción. Entonces es importante que podamos diferenciar los dos ciclos. Uno donde va a haber uso de oxígeno y en el otro donde no hay uso de oxígeno, ¿ya? El transporte, por ejemplo, de los electrones que estamos viendo acá, provienen de dónde van a venir, de lo que vendría a ser la glucosa, específicamente de esta glucosa se van a transformar y se van a transportar a través de estos electrones con la ayuda de este complejo proteínico que habíamos dicho al principio, ¿ya? Entonces, una molécula de glucosa se va a convertir, ¿qué? Se mete en lo que es, o sea, se va a transformar lo que es en dióxido de carbono, ¿ya? Y vamos a ver el paso, digamos, posteriormente ya en las fases que tiene, que ya ha empezado con el ciclo de la glucólisis al principio, que es externo, que también sus pasos, o sea, el paso, por ejemplo, donde van a intervenir enzimas, y ustedes sí tienen que acordarse, por ejemplo, para catalizar unos elementos, por ejemplo, lo que son los azúcares, por eso se tienen 6 carbonos, por ejemplo, van a intervenir lo que es la exotasa, o sea, ya vamos a ir viendo cada ciclo importante la función. Aquí están justamente nuestros complejos proteínicos que les estaba diciendo y aquí vamos a graficar cómo se va a hacer este transporte o paso de lo que vendría a ser los hidrogeniones a través de estos complejos proteínicos. Que también les voy a preguntar qué son los famosos ATPasa sintasa, en este caso, ya que son las sintasas. Entonces, ¿cuántos complejos estamos viendo? Estamos viendo complejo 1, 2,